Compatriotas, el mensaje presidencial de Noboa y el nuevo Ecuador que merecemos. El presidente Daniel Noboa, en su mensaje a la nación el 24 de mayo, dejó en claro lo siguiente. Primero, el presidente Daniel Noboa dejó en claro que no va a cambiar el narcoestado fallido impuesto por el Correato corrupto el 2008 en Montecristi. Noboa no va a hacer ningún cambio de fondo, solo va a seguir administrando ese narcoestado fallido, podrido hasta la médula, con la misma constitución fracasada de Correa. Por eso, Noboa no dijo ni una sola palabra sobre la convocatoria de la Asamblea Constituyente para derogar la constitución montada por el Correato el 2008 en Montecristi y elaborar una nueva constitución, como fue su oferta central electoral de la campaña electoral. Pero ahora, ya posesionado en el gobierno, la tiró a la basura y se contenta con la vieja Asamblea Nacional de incapaces y corruptos de la que formó parte él, o para llenarla por algunas reformas o enmiendas a la Constitución, llenándola de parches en contra del pueblo y la patria. Queda demostrado así, públicamente, que la oferta electoral de Noboa fue pura demagogia para engañar a los votantes y sacarles el voto, al igual que lo hizo con sus engaños electorales el 2023, cuando ofreció que no subiría impuestos ni los precios de los combustibles y los subió, cuando ofreció que subiría las pensiones de los jubilados al monto de un salario básico de 470 y nunca cumplió. Noboa se volvió a quitar la careta electorera y muestra el verdadero y viejo rostro de la oligarquía gobernante, con su desprecio a los electores, con la vieja política de yo te ofrezco, busca quien te dé. Segundo, el presidente Noboa no presentó su informe de labores del año de gobierno que pasó, como lo dispone el artículo 120, numeral 4 de la Constitución, que dice: la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determina la ley. Numeral 4. Conocer los informes anuales. Repito, conocer los informes anuales que deberá presentar la presidenta o presidente de la República y pronunciarse al respecto. Cierro comillas. Esta es una nueva y grave violación a la Constitución de la República por parte del presidente Noboa, que se suma a las anteriores. No solicitó licencia a la Asamblea Nacional para poder ser candidatos e hizo campaña electoral sin haber encargado la presidencia a la vicepresidenta de la República titular, Verónica Abad, a pesar de expresas resoluciones judiciales. Graves hechos dictatoriales hasta hoy impunes por la justicia de alcantarilla que impera en el Ecuador. No es extraño que Noboa, en su mensaje del 24 de mayo, no haya dicho ni una sola palabra sobre la victoria de la batalla de Pichincha por la independencia de España. Con su cínico silencio, pretendió ocultar la verdad histórica del ejemplo de nuestros gloriosos héroes en la lucha
por la independencia y soberanía nacionales. Glorioso ejemplo que hoy toma plena actualidad frente al neocoloniaje impuesto por el imperio de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, contra el Ecuador y demás pueblos de América, que el 2 de abril declaró la guerra mundial de los aranceles, que ha sido repudiada por todos los pueblos y países del mundo. Con su silencio, Noboa ha pretendido ocultar que su gobierno es un fiel servidor de ese neocoloniaje imperial norteamericano de Trump, que hoy ocupa el papel de la vieja corona de España derrotada el 24 de mayo de 1822. Tercero, el presidente Noboa no tocó los graves problemas de fondo del Ecuador que nos mantienen en zozobra y desesperación a la mayoría de ecuatorianos. No dijo una palabra de su tristemente célebre Plan Fénix, que ha sido un fracaso total, sobre el criminal narcotráfico internacional en el Ecuador, que ha colocado al Ecuador como uno de los países más inseguros y violentos del mundo. Tampoco dijo una sola palabra sobre el enorme déficit del presupuesto general del Estado de más de 5.000 millones de dólares, más las amortizaciones de la enorme deuda externa que deben pagarse al Fondo Monetario Internacional y a la banca extranjera, porque lo tienen al Ecuador con la deuda externa hasta la coronilla. No dijo ni una sola palabra de dónde va a sacar el dinero para manejar y por lo menos reducir el enorme hueco fiscal y para financiar las obras que demanda la ciudadanía y la atención del presupuesto para los gobiernos provinciales y municipales, el IES, universidades, hospitales, etc. Tampoco dijo nada sobre el financiamiento de los proyectos enunciados en el aire y del supuesto crecimiento económico que no asoma por ninguna parte. Especialmente no asoma en el agro, que sigue abandonado a su suerte. No se refirió a nada de esta grave crisis económica que se ha agudizado en su año y medio de gobierno, mientras el Ecuador sigue cuesta abajo. Cuarto, Noboa dejó en claro que sigue montando una dictadura abierta de las oligarquías contra el pueblo y la patria. Grave hecho que se expresa en sus referencias sobre el control directo y total de su gobierno sobre la Asamblea Nacional, en la que, en abierta violación a la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y en grotesco atropello a la libertad de expresión de los diferentes sectores ciudadanos, políticos y sociales, se impide y niega las intervenciones de los asambleístas que no son de gobierno, que hasta el momento no han podido realizar ni una sola opinión sobre los diversos temas tratados y resueltos en esa Asamblea Nacional, lo que los vicia de nulidad absoluta. A este grave hecho en el Parlamento Nacional se suman otros, como el control y manipulación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para nombrar los diversos órganos de control, como la Fiscalía General del Estado, jueces, etc. El control que el gobierno tiene en la manipulación del Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo Nacional y Tribunal Contencioso Electoral. Este control de todos los órganos
más importantes del narcoestado fallido, tal como lo hizo anteriormente el correato corrupto al margen de la ley. Son manifestaciones claras de la existencia de una verdadera dictadura de las oligarquías gobernantes contra el pueblo y la patria. La dictadura de Noboa recién está empezando. Al igual que la dictadura del Correato, que espera una ocasión para asaltar el poder, son históricamente lo mismo, con diferente lenguaje y forma, nada más. Es un simple quítate tú para ponerme yo en la corrupción y el desgobierno contra el pueblo y la patria. Quinto, el presidente Noboa no dijo ni una sola palabra sobre la política exterior del Ecuador frente a la grave situación económica, política y militar mundial que soporta la humanidad y nos afecta al pueblo ecuatoriano y a todos los pueblos del mundo. Nada sobre las relaciones de sometimiento de su gobierno al imperio de los Estados Unidos y su confrontación mundial con Rusia, con Rusia, China, la Unión Europea y el resto de la comunidad internacional, embarcando al pueblo ecuatoriano en los prolegómanos de la Tercera Guerra Mundial. Quizás por eso es que la ceremonia de posesión solamente contó con la presencia de dos presidentes de países, Perú y Colombia. El de Colombia que vino a decirle vela verde, evidenciando así el terrible aislamiento internacional en que el gobierno de Noboa ha hundido al Ecuador. Por su vergonzosa política internacional con reiterados y vergonzosos hechos como los ocurridos en la Embajada de México en Quito y la identificación total con el gobierno de Israel, cuyo genocidio contra el pueblo de Palestina ha sido repudiado por toda la humanidad. Compatriotas, el gobierno de Noboa tiene la obligación de cumplir sus ofertas electorales y dar soluciones urgentes a los problemas del pueblo y la patria. Y los ecuatorianos, por nuestra parte, tenemos el derecho y la obligación de exigir al gobierno esas soluciones a los problemas del pueblo y la patria. Presidente Daniel Noboa lleva 1 año y 6 meses en el gobierno. Ayer inició otro periodo de gobierno por 4 años más, hasta el 2029. Como consecuencia de su reelección en la gran farsa y fraude electoral de la primera y segunda vuelta electorales 2025, que nosotros la denunciamos desde el inicio de la campaña electoral. Hoy se acabaron las elecciones y las ofertas electorales demagógicas. Hoy se acabó el bla, bla, bla de la politiquería gobernante. Hoy es la hora de las acciones, es la hora de las soluciones, es la hora de las soluciones, de los hechos. Hoy, la principal obligación que tiene el gobierno de la oligarquía neoliberal de Daniel Noboa es dar soluciones urgentes y correctas a la monumental crisis de inseguridad y crímenes, desempleo y corrupción del criminal narcoestado fallido imperante que nos mantiene en zozobra, miseria y atraso a la mayoría de ecuatorianos y a la patria toda. Y las soluciones
no están en proyectos de ley para atropellar derechos sustanciales de los ecuatorianos, como la inviolabilidad de la vida y la inviolabilidad de los domicilios de los ecuatorianos, mediante los pretendidos allanamientos sin orden judicial y con impunidad a los atropellos de militares o policías, muchos de ellos corruptos operadores del narcotráfico, asesinos impunes de uniforme, como los ocurridos con los 4 niños de las Malvinas. Proyectos de ley inconstitucionales que han sido cuestionados por destacados constitucionalistas y defensores de los derechos humanos. Compatriotas, el pueblo ecuatoriano tiene importantes tareas que cumplir en estos próximos 4 años. Defender sus derechos y conquistas alcanzados con sus luchas. Jamás permitir las privatizaciones de las empresas públicas como Petroecuador, las empresas eléctricas, Inecel, IES y otros. Rescatar al Ecuador de las manos de los sepultureros, las oligarquías de banqueros y empresarios corruptos, ahora fundidos en el sucio negocio del narcotráfico. El Ecuador, con el gobierno de Daniel Noboa, siguen 4 años más bajo el gobierno de las oligarquías, eternos verdugos del pueblo y de la patria. Oligarcas que han gobernado desde hace 70 años y hoy lo hacen con sus hijos y nietos, como Daniel Noboa, hijo de Álvaro Noboa y nieto de Luis Noboa Naranjo, los más grandes oligarcas del país, y la vicepresidenta Pinto, hija y nieta de los Pinto de la gran oligarquía quiteña. Es público y notorio que mafias políticas operadoras del narcotráfico están enquistadas en el gobierno central en Carondelet, en la Asamblea Nacional, en la función judicial y electoral, en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional y otros órganos del narcoestado fallido imperante, que Noboa dice que lo va a seguir manteniendo intocado, como lo impuso Correa en Montecristi. Ellos han gobernado los últimos 70 años. Ellos han gobernado los últimos 40 años. Y particularmente ellos han gobernado los últimos 17 años. En campaña electoral siempre ofrecieron maravillas. La fuerza del cambio, el pan, techo y empleo de León Febres Cordero. Ahora le toca al pueblo de Rodrigo Borja. Un nuevo rumbo de Sixto Durán Ballén y Dajic. La fuerza de los pobres y una sola ideología, acabar con la oligarquía de Abdalá Bucaram, que apenas entró al gobierno, nombró al oligarca Álvaro Noboa como presidente de la Junta Monetaria Nacional. Álvaro Noboa, padre del actual presidente. Las siete maravillas de de Yamil Maguad. La revolución patriótica de Lucio Gutiérrez, el mejor amigo de Bush de Estados Unidos. La revolución ciudadana del siglo XXI de Rafael Correa y Lenin Moreno. Las ofertas demagógicas del banquero Guillermo Lazo. Y ahora, el nuevo Ecuador de las oligarquías de Daniel Noboa. Eslogan que nos roban a nosotros, que lo hemos venido manteniendo desde hace algunos años atrás. La historia nos enseña que todos esos gobiernos antipopulares a los que he recordado entraron con ínfulas ofreciendo maravillas y fracasaron rotundamente, dejando al país peor que antes. Lo mismo ocurrirá con este gobierno del hijo y nieto de la vieja oligarquía. Compatriotas, me dirijo a ustedes, especialmente a los obreros
que los tugurios de las fábricas derraman su sudor y lágrimas para enriquecer a los patronos. Me dirijo a los campesinos pobres, sin tierra o con poca tierra, y al sector agrario, agropecuario y agroindustrial en general, que sucumben en el agro abandonado a su mala suerte, víctimas de la indolencia y corrupción de todos los gobiernos de turno. Me dirijo a los afiliados, jubilados y pensionistas del IES, que carecen de atención médica y medicinas y pensiones justas. Me dirijo de manera especial a todos los ecuatorianos desempleados, que son víctimas del criminal narcoestado fallido y de sus gobernantes incapaces y corruptos. Me dirijo de manera muy especial a los más de 800.000 ecuatorianos, hombres y mujeres, patriotas y demócratas, que en las últimas elecciones fuimos con nuestro voto nulo digno contra el correato corrupto y la oligarquía narco-bananera de Noboa. Me dirijo a todos ustedes para decirles con mi voz al viento: el pueblo no puede seguir creyendo y confiando en sus verdugos. Tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas, porque solo el pueblo salva al pueblo. Tenemos que confiar en nuestra propia unidad y acción, formando un gran frente de unidad y salvación nacional para exigir soluciones inmediatas y correctas a nuestros problemas y para luchar por un verdadero gobierno del pueblo, por la convocatoria de una asamblea constituyente del pueblo que nos permita terminar con este criminal narcoestado fallido del correísmo y novoísmo, que en esencia son lo mismo, y para construir juntos una nueva democracia y el verdadero nuevo Ecuador que merecemos, en el que impere la libertad y la justicia, la paz y la seguridad, el trabajo y la prosperidad para el pueblo y para la patria. Compatriotas, las oligarquías que han gobernado los últimos 70 años son culpables directas de nuestros dolores. Ellas jamás han resuelto ni resolverán la crisis a favor del pueblo, porque solo piensan en sus negocios y negociados. Compatriotas, solo el pueblo salva al pueblo. Muchas gracias.